El mercado local internacional de soja terminó con pérdidas de $8 por tonelada o rondando los $8 por tonelada en Chicago, acumulando un par de jornadas de pérdidas consecutivas. En la jornada de hoy estuvo relacionado con tema clima, avanza la cosecha de soja, ya estamos con un 5, un 6% de soja cosechada en Estados Unidos. Hay buen clima, buenas perspectivas climáticas para los próximos días, con lo cual debería seguir avanzando con normalidad la recolección de soja norteamericana. Eh, China con los mercados inactivos por feriados locales, mientras que el mercado financiero conmocionado en general por los problemas financieros, valga la redundancia, de una de las compañías principales de construcción de China, lo que está haciendo peligrar a varias otras compañías y está generando caídas en líneas generales. Lo que tuvimos hoy es una retirada de parte de los fondos que salen a vender posiciones para cubrir pérdidas no solo en el mercado de granos, sino que también en mercados financieros. Así que tenemos que ver cómo se desarrollan esta operatoria, cómo evoluciona la situación en China y en los mercados financieros generales para ver cómo sigue impactando en el resto de los mercados. A nivel local, la soja se negoció también con bajas en el orden de los $3-4 por tonelada. Terminamos con una soja disponible en $342 por parte de las fábricas, valor oficial de fijación, mientras que por fuera de eso se podían llegar a conseguir $345, $347, mientras que por la soja nueva cerramos la jornada sin negocios, pero con un mercado que se orientaba a niveles de $308, $310 por tonelada, que también significa $2-3 de pérdida respecto de lo que fue el cierre del viernes pasado. Más allá de la incertidumbre que le brinda al mercado la situación de las bolsas y la cuestión financiera, digamos, los mercados financieros al mercado de granos, eh, deberíamos esperar un precio tranquilo en el caso de la soja en las próximas semanas, teniendo en cuenta lo que decías al principio, esto del ingreso de la cosecha norteamericana calmando de alguna manera los valores. Mira, tanto en soja como en maíz, el avance de la cosecha se está desarrollando muy bien. También hoy salió en el reporte de cultivos que hay un 10% del maíz ya cosechado en Estados Unidos, justamente. Entonces, esto sí, obviamente que va a impactar en los precios y en tranquilidad en el mercado. Además, en el caso del maíz, en soja es muy poco lo que se avanzó, muy pocos reportes de cultivo, pero ya con un 10% cosechado en maíz, un poco más sobre el oeste, y están empezando a hablar de que los rindes podrían estar un poquito por encima de las expectativas iniciales, entonces esto también presiona el mercado. Recién mencionabas que China, perdón, se retira de alguna manera de la compra de soja, inclusive de maíz, producto de estos feriados estos días, pero la situación económica de esta empresa que está en peligro también pone en riesgo, digamos, la posible demanda china de cara al futuro, ¿o es una situación que debería pasarle por el costado? No creo que termine impactando en la demanda real de alimentos por parte de China, pero sí, como te decía, hay fundamentalmente movimientos a nivel mercados financieros, poniendo en riesgo algunas inversiones y también fondos de inversión que con sus posiciones empiezan a tener pérdidas y tienen que cerrar posiciones para poder cubrir las llamadas de márgenes de los diferentes mercados. Tengamos en cuenta que hoy no solo estamos hablando de una pérdida de $8 en soja, que es algo menos del 2%, sino que todo cayó más o menos en línea con esto. Si nos ponemos a mirar el Dow Jones también estuvo con caídas cercanas al 2%, el petróleo también con caídas cercanas al 2%, el dólar que se revalorizó respecto a algunas otras monedas en el mundo, y esto todo impacta en las cotizaciones de los commodities y seguramente con el correr de las jornadas iremos
curando las heridas de los diferentes participantes. También hay que tener en cuenta que vamos a empezar a centrarnos en breve en qué es lo que sucede en Sudamérica. Estamos arrancando con la siembra sudamericana, entonces si el clima sigue sin mejorar para lo que es Brasil, vamos a empezar a tener seguramente una carga de incertidumbre en las cotizaciones respecto de qué es lo que puede pasar con la próxima cosecha brasileña de soja, que es sumamente importante y fundamental para la oferta mundial. Así que, viste cómo son los mercados de espasmódicos, de repente estamos todos concentrados en la producción y en los rindes norteamericanos y en qué es lo que sucede con los mercados en China, y una mañana nos despertamos con que lo fundamental del mercado pasa a ser la sequía en Brasil y las cotizaciones suben abruptamente y recuperan lo perdido en las jornadas previas. Adelantaste los fundamentos ya en el caso del maíz. ¿Qué pasó con los precios concretamente? ¿Cómo cerraron los valores en Chicago y en Argentina? Los valores en Chicago terminaron con $2 de baja en promedio en líneas generales, y en el mercado local terminamos con cotizaciones, te diría que similares a las de la semana pasada, donde tuvimos alguna baja, es en el mercado disponible de maíz sobre Rosario, donde los negocios hoy se cerraban en niveles de $202 contra los 205 que tuvimos la semana pasada. Para lo que es noviembre, febrero, que ya estamos hablando del fin de esta campaña o el maíz temprano de la campaña siguiente, se seguía negociando en niveles de $205, mientras que por maíz entregas marzo, abril, mayo, $190. En líneas generales, igual te aclaro que fue una jornada con muy poco volumen. Venimos de varias jornadas sin grandes volúmenes ofertados por los productores, y hoy no fue la excepción. Trigo, también un valor o una actividad en el mercado hoy muy ligada a lo que sucedió con el valor del dólar. Correcto. En el mercado internacional seguimos los lineamientos del resto de las cotizaciones, con pérdidas de $3 por tonelada en promedio, mientras que en el mercado local también las pérdidas fueron de $2-3. Se negociaba trigo disponible en Rosario a $230. Noviembre, diciembre, que ya es cosecha nueva, $232, y en estos casos estamos hablando siempre de $2-3 abajo de lo que fue el viernes, con muy pocos negocios, con muy poca oferta. Por ventas, entrega enero, febrero, se podía hablar de $240, o estaba la demanda dispuesta a pagar $240, pero sin oferente.